me les bendiga a todos los presentes. Es un honor para mí ser el expositor de la palabra de Dios para todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Le damos la bienvenida a todos los jóvenes, a todos los acompañantes, a todos los hermanos. Eh, Gracias a los jóvenes, al comité de jóvenes por tenerme en cuenta. Dios bendiga a mi pastor, Dios bendiga a mi líder de música, a todos los hermanos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a hablar de la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren saber de la misericordia de Dios? Este Dios tan bueno, tan maravilloso. Vamos a leer en el nombre de Jesús allá en Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37. Yo creo que ya todos conocemos la historia allí. Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37, dice así en el nombre de Jesús. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, gloria a Jesús, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El versículo 36 y 37 dicen, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria a Jesús. Hermanos, para hablar de la misericordia del Señor es un tema muy hablado. Es un tema que aparece muchas veces en la palabra de Dios. La palabra misericordia aparece un sinnúmero de veces, creo que 400 o un poco menos de veces en la Biblia. Pero, ¿qué es la misericordia? La palabra misericordia quiere decir disposición o compadecerse de los sufrimientos y penurias de otros. Compadecerse de las penurias de otros. Pero para entender lo que es misericordia, la misericordia del Señor, tenemos que analizar muy detalladamente lo que dice la palabra de Dios en Lucas, lo que acabamos de leer aquí en Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Y en esta historia, hermanos, vemos que hay un abogado, hay alguien erudito en esa época y quiso preguntarle al Señor acerca del prójimo, acerca de quién era el prójimo, a quién había que hacerle el bien. Y él empieza a hacer esta comparación, empieza a hablarle por parábola. Y hermanos, mire que aquí en el versículo 32 y 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y también dice que lo sanó, que le vendó sus heridas, que lo curó. Y cuando yo leía este texto, el Señor me trasladó lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 6, el estado en el cual nosotros, hermanos, como seres humanos, nos encontrábamos. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 6, que el estado de nosotros era de podrida llaga. El estado del ser humano era un hinchazón, dice la palabra de Dios. Pero cuando el Señor fue movido a misericordia, vino, hermanos, y se nos manifestó. Amén. Digamos gloria a Dios. Se nos manifestó para sanar esas heridas, para sanar ese dolor, esa hinchazón, para sanar esa llaga. Gloria a Jesús. Y es por eso que aquí en Lucas el Señor nos muestra acerca de la compasión, nos muestra, hermanos, acerca de la misericordia, nos muestra acerca del amor. Déjeme decirle que en el proceso de salvación del Señor hay tres cosas que unen
¿sí? Unen a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y esas tres cosas es el primero, el amor, amén, la gracia y la misericordia. Y la misericordia. Por esas tres cosas, hermanos, nosotros estamos aquí presentes, adorando al Señor, glorificando su nombre, exaltándolo a Él como Él se lo merece. Por esas tres cosas, hermanos, que han sido de Dios, que han venido de Dios para con nosotros, nosotros estamos salvos. Amén. Nosotros estamos en el camino del Señor, nosotros estamos en el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 6. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo desde el 4 al 6. Vamos a ver algo. El estado en el estado en el que estaba la persona, el ser humano, no antes sin decirle que en comparación con el sacerdote y el levita, sí, lo que leímos en Lucas, el samaritano fue movido a misericordia. Y vamos a ver de dónde viene la misericordia, de dónde nace, de dónde es. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 6 nos dice, pero Dios, que es rico, hermano, Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. En esos tres versículos, tres o dos versículos, vemos la misericordia de Dios para con nosotros. Vemos la misericordia de Dios para con nosotros. El Señor es rico, hermano, es rico en misericordia. Y Él, al que quiere, llena de esa misericordia. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren ser llenos de esta misericordia infinita del Señor. Amén. Yo creo que todos nosotros acá, por algo estamos aquí, porque queremos ser llenos de la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, hermano, versículo 4 al 6 nos muestra claramente que lo que nos dio salvación no fue nuestro valor, lo que nos dio salvación no fue nuestros propios hechos, no fue, hermanos, ni siquiera el poderío que de pronto el ser humano tenía, no. Lo que nos dio salvación fue que el Señor Jesús, que es rico en misericordia, fue movido, vio nuestro estado, vio cómo estábamos nosotros, vio que estábamos muertos en delitos y pecados y fue movido a misericordia y por eso nos ha llenado de ella misma, de esa misma misericordia infinita. Miren que aquí en Lucas capítulo 10 nos muestra cómo la religión pasó por al lado de nuestra vida y no pasó nada. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron de pronto adorando dioses que no eran dioses paganos. Yo creo que hubo más de uno aquí. Yo soy el primero. No sé cuántos de pronto estuvieron un poco equivocados en cuanto al Señor. Y mire que Lucas nos muestra que la religión, la filosofía, la ciencia pasó por al lado de nosotros y no ocurrió nada. Mucho tiempo de pronto anduvimos adorando, anduvimos alzándole las manos quizás a cuantos santos por ahí, pero nada pasaba, todo seguía igual, todo estaba lo mismo. Pero el Señor, hermanos, que fue movido a misericordia, vino a rescatar y a salvar lo que estaba perdido, vino a darle vida lo que estaba muerto, vino a llenarnos de esa misericordia también. Entonces, nosotros, al igual que este forastero que iba viajando, estábamos, hermanos, muertos, estábamos en delitos, en pecados, no había solución. La gente pasaba quizá por el lado de nosotros y no nos daba esperanza. Amén. Y nosotros de pronto confiábamos en muchas personas a que nos ayudaran, pero nada sucedía. Pero cuando vino el Señor a nuestra vida, algo ocurrió. Digamos, gloria a Jesús. Cuando vino el Señor, algo sucedió en nuestro corazón, en nuestra mente, y de pronto nosotros comenzamos a experimentar de algo que se llamaba amor, gracia y misericordia, la cual fue derramada en nuestra vida. Amén. Por eso, hermanos, por eso nosotros hemos aguantado, hemos batallado, hemos caminado, día tras día, año tras año,
hemos caminado con el Señor porque esa misma misericordia nos ha rodeado, esa misma misericordia nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha multiplicado nuestra fuerza. Y yo creo en el nombre de Jesús que en esta noche no va a ser la excepción. Esa misma misericordia va a seguir siendo derramada en cada joven, en cada hermano que está aquí presente. Pero para eso, hermanos, necesitamos agarrarnos de Él. Amén. Así como el pueblo de Israel muchas veces se agarraba de Él. Así como el pueblo de Israel muchas veces se sostenía con esa presencia, se sostenía en la presencia de Dios. Y mire que si nosotros analizamos la Biblia, ellos eran un poco limitados a acceder a esa presencia, a esa misericordia, pero levantamos nuestras manos hoy en día porque nosotros tenemos acceso. Amén. Tenemos la puerta abierta, tenemos todo, solamente basta con mirar al cielo. Aleluya. Digamos gloria a Jesús. Basta con mirar al cielo, hermano. Ahora, en Romanos, en Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 13, Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 13, hermano, nos dice, en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 13 dice, 1, 12, 13, dicen, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, perdón, al reino de su Hijo. Por la misericordia del Señor hemos sido trasladados también. Por la misericordia del Señor hemos sido sacados del camino de la oscuridad y hemos sido puestos en el camino de la luz, en el camino del reino de Dios, del reino de los cielos. Aquí vemos hermanos que estaban muertos y Él estaba lleno de amor, lleno de misericordia. Extendió su mano y nos vivificó. Amén. El Señor extendió su mano y nos vivificó. A pesar de ser indignos, nos hizo dignos. Aunque éramos pecadores, nos hizo justos. Aunque éramos sus enemigos, nos reconcilió con Él. Aunque estábamos en el reino de la oscuridad, nos trasladó a su reino, al reino de la luz. Gloria a Jesús. Ahora, hermanos, el Señor aquí nos muestra que no importa qué tanto corramos. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16 nos dice que Él tendrá misericordia del que tenga misericordia y se compadecerá del que se compadezca. Eso nos muestra, hermanos, que si nosotros nos amamos, que si nosotros de pronto sentimos, nos compungimos por las necesidades de los demás, es porque Dios ha derramado esa misericordia en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Porque Él tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que se quiera compadecer. Entonces nos muestra que no importa qué tanto corramos o el poder económico que tengamos o el cargo o el título o de pronto la posición que hemos alcanzado, o de pronto quizás si usted y yo pensamos en que hemos sido salvos o que tenemos las cosas que tenemos por nuestro esfuerzo. No, Señor, la Biblia no lo dice de esa manera. La Biblia nos dice que Él ha tenido misericordia con nosotros. Amén. Y que nosotros hemos alcanzado todo lo que tenemos en el nombre de Jesús porque no nos hemos apartado de Él desde el día en que Él llegó a nuestra vida. Y para seguir hablando de la misericordia de Dios, hermano, Lucas capítulo 1, versículo 50, capítulo 1, versículo 50 nos dice que no tiene fin, que es de la eternidad hasta la eternidad. Salmo capítulo 33, versículo 18, busquémoslo por favor, vamos a ubicarnos en el Salmo, por favor, un momento, en el nombre de Jesús. Salmo capítulo 33, versículo 18. Dice en el nombre de Jesús, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Amén. Sobre los que esperan en su misericordia. Gloria a Jesús. Salmo capítulo 25, versículo 10 dice,
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y yo creo que aquí esperamos en la misericordia de Dios. Amén. Yo creo que todos los que estamos reunidos aquí estamos en ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Gloria a Jesús. Salmo capítulo 32, versículo 10 dice, en el nombre de Jesús, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y nosotros, hermanos, estamos rodeados de esa misericordia infinita porque estamos esperando en el Señor. Amén. Estamos esperando en Él. Estamos esperando el que Él nos saque triunfante. Estamos esperando en que si tenemos las rodillas debilitadas, Él nos fortalezca. Estamos esperando en que si estamos atravesando una escasez, Él nos bendiga. Amén. Estamos esperando en que si estamos, hermanos, enfriándonos espiritualmente, Él nos llene con su Santo Espíritu, porque este pueblo espera en la misericordia de Dios y vamos a adquirir de esas misericordias infinitas que son en Él. Amén. Digamos gloria a Jesús. Además de esto, hermano, allí mismo en Salmo 33, versículo 5 dice, Él ama, mire lo que dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Digamos gloria a Jesús. Esa misericordia está llena la tierra de esa misericordia, hermano. Imagínense por qué. Porque usted y yo estamos aquí todavía. Porque la iglesia del Señor, hermano, está todavía sobre la tierra. Y por eso la misericordia, hermano, es llena toda la tierra. Déjeme decirle que donde usted vaya, donde usted, hermano, le digo esto en el nombre de Jesús, donde usted vaya, esa misericordia va a ser derramada. A cualquiera persona que usted le hable del Señor, allí va a estar presente la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es rico en ella. El Señor se compadece, el Señor es rico, es abundante en misericordia y esa misericordia ha sido derramada en nosotros y por eso somos lo que somos, es decir, que somos hijos del gran rey, rey de reyes y señor de señores. Y de pronto yo no sé por dónde está atravesando usted en estos momentos, usted no sabe por dónde estoy atravesando yo, pero yo confío y tengo la fe en el Señor de que estamos moviéndonos en la misericordia de Dios, no importando si tenemos deudas, amén, no importando si estamos enfermos. La misericordia de Dios, hermano, basta para que esa enfermedad sea sanada, para que esa deuda sea cancelada. La misericordia de Dios basta para que la alacena, la nevera sea llena. Digamos, gloria a Jesús. Además de esto, hermanos, capítulo 36, versículos 7 al 10 de Salmo, Salmo capítulo 36, versículo del 7 al 10 dice, en el nombre de Jesús, tiene como título la misericordia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Amén. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Digamos gloria a Jesús. Creo que nosotros estamos amparados, hermanos. Estamos amparados bajo la presencia del Señor. Amén. Digamos gloria a Jesús. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú lo abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El versículo 2, el versículo 10 dice, extiende, aleluya, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y creo que aquí todos hemos conocido al Señor. Digamos gloria a Jesús. Aquí hemos visto su mano obrar sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones y va a seguir obrando, hermano. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Salmo capítulo 57, versículo 10 dice, en el nombre de Jesús, Salmo capítulo 57, versículo 10 nos dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes. Amén. Es decir, que usted y yo, aunque no lo querramos creer o ver, estamos dentro de la misericordia de Dios. Amén. Porque el tamaño de la misericordia de Dios se puede comparar en su grandeza.
Y la Biblia dice que no hay palabra para designar la grandeza del Dios Todopoderoso. Ese Dios que nos ha salvado y ha derramado de su amor, de su gracia y de su salvación por su misericordia en nuestras vidas. Amén. Digamos gloria a Jesús. Hermanos, Salmo capítulo 63, versículo 10, nos aclara y nos afirma, los destruirán. Salmo capítulo 63, Salmo capítulo, no, perdón, Salmo capítulo 86, perdón, o capítulo 86, versículo 15. Dice en el nombre de Jesús. Salmo 86, 15 dice, mas tú, Señor, gloria a Jesús, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Yo quiero repetir este versículo en el nombre de Jesús, porque hermano, esa misericordia de Dios incluso nos ha esperado. Creo y estoy seguro que apenas nosotros escuchamos la palabra de Dios, no fuimos obedientes a esa palabra. Yo creo que tuvimos un tiempo, amén, y fuimos guardados. Quizá cuántas veces fuimos salvados de la muerte, quizá cuántas veces el Señor nos rescató de la misma muerte por su misericordia, amén, y nos guardó. Él es lento, él fue lento, tuvo paciencia para con nosotros. Pudo más la misericordia de Dios, hermanos, que la ira. Pudo más, hermanos, querer salvarte, querer salvarme a mí, que de pronto destruirnos. ¿Por qué? Porque aquí dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Y yo creo que aquí todos hemos sido guardados por esa mano poderosa de nuestro Dios. Aleluya. Y nos seguirá guardando. Yo sé que de pronto estamos atravesando algo duro, algo que es real, algo que no es ciencia ficción. De muchas veces la llevaron a la pantalla. Hay películas incluso que se llaman con ese nombre, pandemia, pero por encima, hermanos, de la pandemia está el Dios Todopoderoso, que es grande en misericordia y en verdad. Amén. Por encima de eso está el Señor. Digamos gloria a Jesús. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, que vayamos al Salmo 103. Vamos al Salmo 103, por favor, que allí nos habla 3 veces o 4 veces de la misericordia infinita del Señor. Salmo capítulo 103, versículo desde el, a ver, vamos a buscar aquí el versículo 11. Salmo 103, versículo 11, primeramente dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y creo que todos aquí tenemos temor del Señor en nuestra vida. Amén. Ahora vámonos allí mismo al versículo 13 al 17. Versículo 13 al 17 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero mire lo que dice el versículo 17, más, hace como una conclusión, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, aleluya, y justicia sobre los hijos de los hijos. Gloria a Jesús. Es decir, hermanos, que sus hijos van a ser alcanzados por esta misericordia infinita. Digamos, gloria a Jesús. Culminamos ahora en el Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14, en el nombre de Jesús. Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y juicio
son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aleluya. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es decir, hermanos, que como nosotros vivimos bajo la misericordia de Dios, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a ser alcanzados por esta grande misericordia. Amén. El único oficio que el Señor nos deja es que nosotros le hablemos a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos la misericordia infinita del Señor, la cual nos ha alcanzado a nosotros, nos ha permitido conocer su mano, su mano poderosa, nos ha librado incluso de la muerte, como lo dije anteriormente. Entonces, usted y yo tenemos, es una obligación del Señor que hablarle a toda nuestra casa de las misericordias del Señor, porque esa misericordia ha sido derramada en nuestros corazones. Amén. Esa misericordia, hermano, nos acompaña al salir de nuestra casa y al llegar a nuestra casa. Esa misericordia, hermano, nos acompaña al salir a nuestros trabajos y al volver a nuestra casa. Digamos gloria a Jesús. Y es más grande la misericordia de Dios que lo que estamos viviendo. Amén. Es más grande la misericordia de Dios que el COVID. Así que, hermano, tengamos toda la precaución, pero no le tengamos miedo a nada, no le tengamos miedo al COVID, porque el Señor es más poderoso que el COVID, es más poderoso que el cáncer, es más poderoso que el SIDA, es más poderoso que la tuberculosis y es más poderoso, hermano, a cualquier problema que tengamos. Digamos gloria a Jesús. No, con esto no quiero decir que usted va a vivir la vida ahora sin escuchar los consejos. No, Señor. Se toman las precauciones que hayan que tomarse, pero por encima de todo eso es nuestro Dios que nos guarda porque Él es rico en misericordia. Digamos gloria a Jesús. Señor Jesús, bendito Dios del cielo. En esta noche, Señor, estamos presentes aquí en este lugar, mi Dios, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu mano poderosa sobre nosotros, Señor, reconociendo tu misericordia, la cual ha sido derramada sobre nuestra vida, Padre Santo. En estos momentos, Señor, ayúdanos, te rogamos que podamos, Señor, seguir viviendo agarrados de tu mano, Padre. Si tenemos alguna debilidad, Señor, fortalécenos. Si queremos, Señor, irnos de tu presencia, oh Dios del cielo, no lo permitas, Padre. Oh, amárranos, Señor, agárranos fuerte, mi Rey del cielo. En tu nombre, Señor, aquí está un grupo de jóvenes, de hermanos que clama a ti, esperando en esa misericordia infinita, Señor. Oh, Padre poderoso, toca nuestra vida, toca nuestra mente, Señor, y ayúdanos a caminar firmes contigo, Padre celestial, en tu nombre, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, nuestro hermano Erling con nosotros, aleluya.